Muy buena tarde. Eh, por favor, ¿estamos bien con el audio y con el video? Todo bien, licenciado. Muchísimas gracias, Todo Samuel. bien. Gracias. Bien, estaba haciendo un poquito de tiempo porque el día de hoy vamos a tener una práctica muy particular que de resultar vamos a estarla implementando en unas próximas sesiones. Que voy a subir y voy a trasladar vía Classroom a sus correos una prueba que tiene 10 preguntas. Son preguntas de opción múltiple o de falso o verdadero sobre el juicio oral. Esta prueba es una prueba optativa, voluntaria. No es forzosa, el que quiere la hace, el que no la hace. La prueba se va a cerrar, la voy a cerrar a una hora determinada. Yo les voy a decir exactamente a qué hora se va a cerrar. Y una vez se cierre, yo les estaré haciendo llegar a ustedes su nota y el resultado y la clave o la prueba para que ustedes vean sus errores. Lo que yo pretendo aquí es que ustedes traten de evaluarse, autoevaluarse en relación a sus conocimientos de juicio oral. Varios consejos. Uno, no traten de estar copiando, agarrando el código, buscando algunas copias o preguntándole a algún compañero vía WhatsApp, porque con eso ustedes no van a lograr autoevaluarse. Si al final ustedes obtuvieron un punto, obtienen 0 puntos o obtienen 10 puntos, pues algo que ustedes mismos se ganaron. Entonces, es un consejo, como digo, no es forzoso, es voluntario, el que quiere lo va a tomar. No es motivo de ninguna evaluación, no suma puntos de zona ni rebaja puntos de zona, sino simplemente es una práctica que estoy pretendiendo implementar para ir repasando un poco los temas sobre los que estamos abordando. Entonces, en este momento mi reloj marca las 15:53, a las 15, a las 16:03, 16:04 para ser exacto, 16:04, voy a estar yo suspendiendo la prueba. Entonces, ustedes la estarán recibiendo en cuestión de unos breves minutos, segundos. Empiecen a trabajarla, traten de enviarla y vamos a dejarla realmente a las 4:05. 4:05, yo voy a avisarles a ustedes que tienen un minuto para terminar y vamos a concluir la prueba. Así que a trabajar, ahí les estará llegando por vía correo o a su clase de Classroom. Les deseo lo mejor. Gracias, Lee. Licenciada, disculpe, no sé si solo a mí me parece, pero dice que no se sepan más respuestas. Igual. No se puede contestar, licenciado. Cierto, también a mí me dicen lo mismo. Ya está, compañeros. Gracias.
Bueno, trabajando, por favor. Bien, ya me he permitido también trasladarles ya su nota. He podido verificar que según las estadísticas que tengo acá, pues no hay ningún 10. Pues lamento un poquito eso, hubiera querido que hubiéramos tenido realmente un mejor resultado, pero hay bastantes 9. Voy a ver exactamente. Sí, la media está en 5 puntos. Encontré que fallan mucho en una pregunta sobre la conciliación en el juicio oral, de división de la cosa común, si es el objeto primordial de la conciliación es dividir el bien. Eso es falso. El objeto primordial de un juicio oral de división de la cosa común no es dividir el bien, es nombrar un notario partidor. Él es el que va a presentar el proyecto de partición. O sea, no es de que pónganse de acuerdo y dividan, no, es que nombren un notario partidor. A él le pueden dar las bases de la partición, pero él tiene que presentar las bases de la partición. Y una pregunta que se falló muchísimo es la rebeldía en el juicio de menor cuantía. Yo les he dicho que la rebeldía es negación como regla general, la rebeldía niega, pero en los juicios orales cambia, pero solo en 4 de ellos. La ínfima cuantía, la rendición de cuentas, la jactancia y los alimentos. La menor cuantía no es aceptación, es negación. Yo no sé si tienen ustedes alguna inquietud que quisieran formular, les voy a dar unos minutos para eso antes de que iniciemos con nuestra clase del día de hoy. Así que si tienen alguna pregunta sobre esto. Bueno, no la hay. Ustedes ya recibieron ahí su resultado y eso les va a servir a ustedes para irse autoevaluando y repasando y fortaleciendo algunos aspectos. Ya cambiando un poquito de tema, vamos a abordar en este momento el nuevo proceso que hemos estado platicando. Me refiero al juicio oral. Vamos a platicar, perdón, al juicio sumario. Hoy nuestro tema es el juicio sumario y vamos a trabajar de la misma manera en que platicamos en el juicio oral. Vamos a utilizar la clase del día de hoy para hablar un poco de este proceso en términos generales y a partir de la siguiente semana vamos a estar hablando ya individualmente de cada asunto que se tramita en esta vía. Por favor, tengan muy presente, estimadas amigas y amigos, que estamos hablando de juicios de conocimiento. Yo tengo entendido y más o menos estimo que unos 20 compañeros son nuevos conmigo, pero estos son temas que ustedes deben de haber aprendido con su profesor en el otro curso. Y los procesos, atendiendo a su finalidad, su función, son cautelares de conocimiento y ejecución. El proceso de conocimiento es un proceso que busca declarar un hecho controvertido y el proceso de ejecución es aquel que trata de hacer cumplir forzosamente un derecho ya previamente establecido. Los juicios de conocimiento son 4. Es el juicio ordinario, que es el prototipo de los juicios, y 2 especiales en el proceso, que es el oral y el sumario.
hay un proceso que se sale del ámbito jurisdiccional para ser decidido por personas particulares que se llama arbitraje. El semestre pasado hablamos del juicio ordinario, que es el prototipo de los juicios, y de ese juicio, pues por analogía, se aplican a este juicio oral que ya terminamos de analizar, que es el juicio más nuevo en el código, pues las normas que no se le contradigan. Y hoy, pues vamos a hablar de un tercer proceso de conocimiento, que es un proceso que pretende también declarar derechos controvertidos, pero para asuntos muy particulares. Quiero adelantar y decirles a ustedes que en todas las legislaciones siempre existe un prototipo de juicio y un juicio más corto para cosas muy particulares, donde se requiere más celeridad. Entonces, cuando yo voy a hablar del juicio ordinario el día de hoy, realmente no vamos a hablar de una cosa nueva que ustedes no conozcan, porque si ustedes saben cómo se tramita un juicio ordinario, les va a ser muy sencillo entender cómo se tramita un juicio sumario. ¿Por qué razón? Porque este juicio sumario y juicio ordinario es algo así como el cuento de la Caperucita Roja. En la Caperucita Roja hay dos caminos, uno es más largo y el otro es más corto, pero ambos llegan a la casa de la abuelita. Ustedes van a tener dos caminos, un largo y un corto. El largo se llama juicio ordinario, tarda uno más en llegar. Es decir, para llegar a la sentencia tengo que caminar 69 días, por decir algo. Y en el juicio sumario, para llegar a la sentencia tengo que caminar 32 días. Eso quiere decir que el juicio sumario es más o menos un poquito menos de la mitad del juicio ordinario. Yo cuando hablaba del juicio ordinario les decía que esos 69 días eran los 9 días del emplazamiento, más los 30 días de la prueba, más los 15 de la vista, más los 15 de la sentencia, son 69 días. Pues en el juicio sumario, como lo voy a explicar ahora, esas mismas etapas suman, pero 32 días. Son las mismas etapas, pero reducidas en partes, en menores cantidades de tiempo que reducen los plazos del proceso. Entonces voy a estar hablando de este juicio sumario. Es un juicio que en otra legislación le llaman juicio sumarísimo. Se va a desarrollar para cosas muy particulares. Esto implica, eso significa que yo como abogado, cuando me toca llevar un caso, yo no puedo, no es de que tire la ficha y decida a través del azar si busco un juicio sumario o un juicio ordinario. Es igual, reitero, como el tema de la Caperucita Roja, que la Caperucita escogió el camino más largo y el lobo agarró el camino más corto, pero acá ustedes tienen que adoptar el camino que la ley les dice que tienen que adoptar. ¿Cuál es el camino de juicio ordinario? Todos los asuntos que haya contienda se tramitan en la vía ordinaria, con excepción de aquellos que tienen un trámite especial, como los que se tramitan en juicio oral, que vimos la semana, terminamos esta semana, alimentos, jactancia, visión de la cosa común, rendición de cuentas, ínfima cuantía, menor cuantía, y asuntos que se tramitan en otros como el tema de propiedad industrial o los asuntos de familia. Esos se tramitan por ley en un juicio oral y no en el ordinario, que es el general. Lo mismo va a suceder en el juicio sumario, que vamos a encontrar algunos aspectos propios o trámites especiales por cuestiones de necesidad o urgencia que deben de tramitarse en un proceso más corto. Efectivamente, como dice la presentación, este proceso sumario es de una tramitación abreviada. Es con una rapidez superior, entre comillas, rapidez superior y simplificación de formas con respecto al juicio ordinario, pero con los trámites de pero con plazos más cortos. Ya les dije, el camino del largo dura 69 días y el camino corto dura 32 días. Eso nos da la pauta de que este proceso es poquito menos de la mitad de su recorrido en relación al juicio ordinario. Algunas características que son propias de este juicio sumario que vamos a explicar. El primero, por ese mismo tiempo del acortamiento de los plazos, pues se convierte en un proceso breve. Es un proceso muy corto, entre comillas, reitero, porque en la práctica, pues, aunque digan 32 días y no estoy incluyendo días de notificación ni días de resolución, lo que sí es cierto es que un juicio sumario puede durar unos 2, 3 años. Pero lógicamente no lo que va a durar un juicio ordinario, en el cual pues es procedente plantear muchísimos recursos, muchas nulidades, casi todo es apelable y todo eso nos atrasa más el proceso. Es un típico proceso de cognición, al igual que el ordinario, pero con plazos más cortos. Pretende declarar derechos controvertidos. Voy a adelantar un ejemplo, por decir algo. Aquí en esta vía se tramita la responsabilidad civil de un funcionario público. Entonces voy a dar un ejemplo de su oportunidad, pero suponiendo, pues lo adelanto ahora,
que un médico, un empleado público médico, trabaja para el ICS, pero también trabaja para el Hospital Herrera y Arandi, es un traumatólogo famoso, sucede que hace mala práctica. Se equivoca operando un pie equivocado, valga la redundancia, en el ICS, como se equivoca también operando a alguien de un pie equivocado en el Herrera y Arandi. Si a él se le va a demandar para deducirle responsabilidad por eso, por ser un funcionario público, perdón, un empleado público que realizó una operación en un hospital del ICS, el trámite de él, por ser médico del ICS, va a ser de juicio sumario, más corto. Pero el trámite para juzgarlo en un juicio donde él actuó como empleado de una entidad privada, va a ser juicio ordinario. O sea, el mismo caso, por la misma persona, por una situación similar, pero en una siendo empleado público y en la otra no siéndolo, por ser empleado público se le va a juzgar por un proceso más corto, como es el sumario, y por no ser empleado público tendría que ser por el proceso más largo, por el camino más largo. Pero los dos serán procesos de conocimiento, porque declararán derechos controvertidos. También otra de las características es que, por supuesto, es especial, está determinado para ciertos casos, para ciertas circunstancias, ciertos supuestos, que a mismo yo les voy a estar tratando de explicar en su oportunidad. Y cuando digo que es optativo, es que da la posibilidad, al igual que el juicio oral, la misma posibilidad de escoger esa vía si las partes se pusieran de acuerdo. Dos partes tienen un accidente de tránsito, eso se tramita en juicio ordinario porque es una responsabilidad no determinada, pero ellas mismas se ponen de acuerdo que en lugar de la vía ordinaria van a utilizar mejor la vía sumaria, pero tiene que haber un acuerdo pretendiendo adoptar una vía distinta a la que la ley le permite. Esto lo faculta la ley, sin embargo, quiero decirles que en la práctica, por lo menos su servidor nunca ha visto un convenio donde las partes deciden someter la controversia que originalmente era ordinaria en un juicio sumario o en un juicio oral, donde también se da la opción. Igual que el juicio oral, este es un juicio especial en el cual no vamos a encontrar muchísimas cosas en el título de ese proceso. Ustedes no van a saber ahí, por ejemplo, si se preguntan qué clase de excepciones voy a plantear en juicio sumario, qué pruebas voy a aportar, cómo voy a aportar las pruebas, cuántos testigos puedo presentar, cómo pregunto a una... Eso ustedes ya lo vieron en juicio ordinario y por analogía se aplican a este juicio sumario. Entonces van a encontrar que hay aplicación por analogía de este proceso sumario. Y por supuesto, pues, entre comillas, también por ser un proceso corto, pues prevalece un principio de celeridad. Vamos a encontrar algunas disposiciones que impiden prolongar los plazos procesales, que no sean muy onerosos, muy superfluos, pero en términos generales, aunque sí es más corto, pues en la práctica también se convierte en un proceso un poquito engorroso y un poquito largo. Pero bueno, son principios que prevalecen basado en la intención que tuvo el legislador en su oportunidad para hacerlo o para determinarlo. Veamos cuál es su procedimiento general. Como les digo, ustedes que ya vieron el juicio ordinario, no debemos de perdernos en esto. Van a haber cambios muy pequeños, plazos más que todo, para determinar este asunto. Yo voy a hacer énfasis a esas diferencias. Pero empecemos, por ejemplo, con la demanda. La demanda es idéntica a una demanda ordinaria. Yo en alguna oportunidad les enseñé a ustedes cómo se redacta una demanda. Hemos experimentado, le hemos explicado. He dicho, por ejemplo, que la demanda debe de indicar el juez al que se dirige, tiene que indicar el nombre de la persona del solicitante con todos sus datos generales, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad. Debe indicar un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de la población de ese tribunal, debe de ir auxiliado de un abogado, debe de indicar el nombre de la persona que va a ejercer un derecho, indicar su residencia o hacer constar que se ignora. Hay que hacer una relación de hechos, un fundamento de derecho, un ofrecimiento de prueba, que es la primera etapa del procedimiento probatorio, el ofrecimiento de prueba, sus peticiones de trámite y de fondo en forma clara y precisa, una cita de leyes, poner el lugar y fecha, el número de copias que se acompañan, la firma del solicitante y del abogado precede la palabra en su auxilio. Esos requisitos que vimos en el juicio ordinario, regulados en el artículo 61, el 106, 107, 69, son los mismísimos del juicio sumario. Claro, de tal cosa en contra de. Eso va a ser
la única diferencia, pues, porque pues, lógicamente también pero la estructura de la demanda es exactamente la misma de un juicio ordinario. Quiero decirles que acá van a variar algunas cosas en cuanto al tiempo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, para que alguien me responda, si se recuerdan ustedes por cuánto tiempo se plaza en un juicio ordinario. ¿Cuánto tiempo tiene el demandado para contestar la demanda en un juicio ordinario? 9 días. Muchas gracias, Luisa. 9 días. ¿Y cuántos días tiene para interponer excepciones previas en un juicio ordinario? 6 días. 6 días. Gracias, Samuel. Gracias, Amelia. Sí, 6 días. Bueno, entonces, acá en esto, el tiempo para contestar la demanda ya no son de 9 días. El tiempo para contestar la demanda en este juicio son 3 días. Si yo les preguntara en el examen una demanda presentada hoy, notificada hoy, a mí, Mario Gordillo, hoy, jueves, en juicio sumario, ¿hasta qué fecha, hasta qué día yo tendría la posibilidad de contestar la demanda en sentido negativo? 3 días sería el miércoles. Miércoles no. Martes. Hoy es jueves. El Licenciado, primer día sería el viernes, el segundo día lunes y el tercero y último día sería el martes. Yo tendría pero no, entonces, ¿sí? disculpe, ¿no se toma en cuenta el feriado de... ¿Qué feriado? No hay feriado ahorita, no es la otra semana, ¿no? El feriado es hasta la siguiente. Sí, ahí sí se toma sí, en cuenta. Por supuesto que se toma en cuenta, Samuel, pero usted nos está llevando a la mitad del mes de agosto. Muy rápido vamos todavía, pero sí, efectivamente, si hubiera sido el jueves de la semana siguiente, lógicamente el lunes, porque hay un feriado, pues lógicamente se traslada y ese no se toma en cuenta, pero usted me ha dado la pauta entre esto para decirles que son días hábiles. Ahora, 3 días tengo para contestar, pero para interponer excepciones previas solo tengo 2. Y entonces aquí la pregunta para ustedes hoy me notifican una demanda, ¿hasta qué fecha o qué día yo tendría posibilidad de interponer excepciones previas? El lunes, Lee. Hasta el lunes. El día lunes, correcto. Ahí está, tendríamos hasta el día lunes. Pero esas cosas las van manejando. No es lo mismo. El juicio ordinario, 9 días. Al juicio sumario, 3 días. Excepciones previas en los primeros 6 en el ordinario, en el sumario 2. Y ahora otra pregunta para ustedes. Enumérenme 5 excepciones previas de juicio sumario. Una, pues, solo una. Muchas gracias, José. Sí, una falta de personería. Otra. Demanda defectuosa. Gracias, Amelia. Demanda defectuosa. Otra. Falta de Falta de capacidad. personalidad. Bueno. Falta de personalidad, falta de personería, demanda defectuosa, incompetencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, falta de cumplimiento del plazo que se encuentra sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer, y todas las que ustedes ya saben que están enumeradas en el artículo, ahorita se me olvidó, creo que 116. Entonces, las mismísimas excepciones de juicio ordinario podemos aplicar en un juicio sumario. Cuando a mí me notifiquen una demanda sumaria de cualquier cosa, primero que voy a hacer es revisar la falta del cumplimiento de presupuestos procesales. Si veo que el juez es incompetente, en 2 días planteo excepción de incompetencia. Si la demanda no reúne requisitos, en 2 días planteo excepción previa a demanda defectuosa. Si la persona que me va a demandar no tiene legitimidad, plantearé la excepción de falta de personalidad. Si la persona que demanda representa a alguien y no justifica su representación, falta de personería. Si la persona que demanda es una persona incapaz, falta de capacidad. Si la que está demandando sin que se haya cumplido el plazo a que está sujeto el derecho, falta de cumplimiento del plazo que está sujeto el derecho que se pretende hacer valer. Si la acción que me están planteando ya prescribió, prescripción, y si ya caducó, caducidad, y si ya se juzgó, cosa juzgada, y si ya se negoció, se transó, transacción. Es lo mismísimo que en el juicio ordinario, pero planteado dentro del segundo día. Y su trámite es incidental. El incidente y el juicio sumario es el mismo incidente de la ley del organismo judicial. Se notifica por 2 días y se resuelve en 3, y si hay puntos de hecho, se notifica en 2 días, 8 días de prueba y se resuelve en 3. Así maneja este tema. Entonces, esas excepciones previas son por supuesto, las que planteamos en los primeros 2 días, pero al igual que en el juicio ordinario, aquí también hay excepciones previas no preclusivas.
o sea, aquellas que nos dan la facultad de plantearse en cualquier estado del juicio. Ustedes se recuerdan que cuando hacíamos una comparación en las excepciones del 116 y 117 con el artículo, creo que era el 128, no recuerdo bien si esa era, hacíamos una diferencia. Y habían unas excepciones que es obligado plantear dentro de los primeros 6 días en el ordinario, como la incompetencia, la demanda efectuosa, la falta de cumplimiento del plazo, la condición está sujeto al derecho de la obligación y la excepción de arraigo. Pues lo mismo pasa en este juicio sumario. También esas excepciones son preclusivas y las demás son no preclusivas. Entonces la ley dice que cuando hay excepciones no preclusivas, como las que aparecen en la filmina, litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personalidad, cosa juzgada, causalidad, prescripción y transacción, si estas se plantean fuera del tiempo, en el juicio ordinario el trámite es incidental, pero en este juicio sumario hay que resolverlas en la sentencia, porque aquí va a reducir el plazo. Aquí no vamos a permitir que una excepción planteada con posterioridad no preclusiva nos atrase el juicio. Entonces la ley dice, se puede tramitar, pero no se va a resolver en incidente ni se va a dictar un auto, sino se va a ir a resolver en la sentencia. Seguramente ustedes que ya poco a poco van conociendo el proceso pensarán, bueno, pero yo planteo una excepción no preclusiva y no le van a oír a la otra parte, porque no dice nada la ley. Efectivamente no dice nada la ley a eso. Entonces, esas lagunas de ley los jueces las han resuelto donde cuando en un juicio sumario ustedes plantean una excepción no preclusiva fuera de tiempo, el juez le da trámite, oye a la otra parte por 2 días y si hubiera alguna prueba, pues la recibe, pero difiere su fallo a la sentencia y será en la sentencia en que va a resolver. Y algo importante, lógicamente por orden, si el juez va a resolver en la sentencia una excepción, antes de entrar a considerar el fondo, primero entra a considerar la excepción. Eso quiere decir que el juez no podría, por ejemplo, declarar con lugar la excepción y entrar a declarar con lugar la demanda, porque si la declara con lugar, no podría entrar a considerar el fondo. Ahora, si la declara sin lugar, ya puede entrar a resolver sobre el fondo. Pero bien, eso es algo que cambia en esto, en lo que acabo de explicar, en relación al trámite de excepciones previas no preclusivas. La contestación de demanda, como acabo de mencionar hace unos minutos, pues debe hacerse dentro del término de 3 días. Poniendo siempre el ejemplo, hoy me notifican, tendría hasta el día martes para contestar la demanda. Ahora, ¿qué actitudes puede tomar el demandado frente a la demanda? ¿Alguien de ustedes se puede recordar de qué actitudes tomaba el demandado en un juicio ordinario? El allanamiento, la rebeldía, la contestación negativa. Gracias, Luisa Fernanda. Mire, pues el demandado, yo explicaba esto de esta manera y los voy a explicar acá nuevamente, pero ya no tendría que explicarlo, es acepta o niega. El demandado acepta o niega. Aceptar es allanarse y negar, pues lógicamente es negarse. Entonces, cuando el demandado acepta, juicio ordinario, se allana, el juez de una vez dicta sentencia. Y lo mismo va a suceder acá. Si el demandado en los 3 días se allana, el juez va a dictar sentencia. Ahora, en el juicio ordinario, la negación del demandado se puede dar de 2 maneras, expresa o tácita. ¿Cuál es la negación tácita del demandado en juicio ordinario? Cuando es rebelde. El juez lo declara rebelde y se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Lo mismo en el juicio sumario. Si el demandado no comparece, en los 3 días se le va a declarar rebelde y se te va a tener por contestada la demanda en sentido negativo. Me preguntaba un compañero en la clase anterior, licenciado, ¿y uno cómo sabe que el demandado no compareció? Entonces yo le contaba a él una anécdota porque eso es cuestión de procuración. Y le contaba la historia de un amigo, ya abogado, por supuesto, estoy hablando de hace más de 35 años, 40 años, cuando yo era un empleado del organismo judicial. Este amigo era un procurador de una oficina. Y ellos presentaban una demanda, por decir un ejemplo, una demanda ordinaria, y el amigo llegaba todos los días a ver si habían presentado algo. Llegaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el séptimo. Si él al 9º día, todavía llegaba el día 9, llegaba a la salida a las 2:30 de la tarde, a esa hora, 2:30 de la tarde, llegaba a ver si había algo. El día 10, él estaba presentando un memorial pidiendo la rebeldía y por contestar la demanda en sentido negativo. Era parte de la procuración. Lo mismo se hace en un juicio sumario. Si ustedes quieren ver si él contestó, ustedes van al 3er día y verifican si él contestó la demanda, y si no, pedirán al 4º día la rebeldía. Acto de la rebeldía, que saben ustedes que es un término no perentorio. Si ustedes no piden la rebeldía al 4º día y lo dejan, el demandado podrá contestar la demanda en el 4º día.
Ustedes se los olvidó y ahí dejaron el juicio, ya tiene un mes y el demandado fue notificado y llega el abogado de la parte demandada a revisar el juicio y ustedes no han tomado la rebeldía para poder contestar la demanda en sentido negativo. Porque igual es una contestación expresa y la otra hubiera sido una contestación tácita, pero eso es lo mismo. Y lógicamente es importante tener en cuenta esto del término, que no es un término, es un término no perentorio y por ende ustedes deben de solicitarlo. Al momento de contestar la demanda, ustedes también pueden plantear excepciones perentorias y la reconvención. Las excepciones tampoco las voy a recordar. Yo no quisiera ahorita ponerlos, pero ¿alguien de ustedes me puede dar el nombre de una excepción perentoria que aparezca en el Código Procesal Civil y Mercantil? Tan amable. Muy bien, José Alfonso, no existen porque no están nominadas. Quien les da el nombre son ustedes. Entonces, ustedes le pueden dar el nombre de la excepción perentoria de tal cosa. Esas las puede plantear usted y se hacen al contestar la demanda porque es la típica defensa del demandado. O sea, las excepciones perentorias son las típicas defensas del demandado. Ustedes contestan la demanda y plantean una excepción perentoria para destruir la pretensión del demandado, tal y como se hace en el juicio ordinario. Y si hubiera reconvención o contrademanda, ustedes recordarán que cuando yo hablé del juicio ordinario, de la reconvención, el juicio ordinario, cuando una persona reconviene, lo que hace el juez es ahora emplazar dentro de ese juicio al actor reconvenido por 9 días para que se defienda de la reconvención. Acá, si hubiera una reconvención dentro de al contestar la demanda, el juez le va a dar trámite a la reconvención y va a emplazar por 3 días a la parte de actora, que se convierte en actor demandado, para que conteste la demanda. Entonces, así funciona igual que en el juicio ordinario, pero lógicamente con estos plazos más cortos que yo he explicado. Una compañera me preguntaba también en la sección anterior, pero fue interesante la pregunta de ella porque me dijo, mire, yo no entiendo el tema de la rebeldía. Entendí que la rebeldía es aceptación. Entonces le expliqué yo a ella y le dije, miren, y eso quiero que ustedes tengan presente, acabo de decirlo hace unos minutos. La rebeldía es negación. Y le dije más o menos, le expliqué a ella de esta manera. Usted va a ser juez y pónganse ustedes en la posición de juez. A su despacho, a su oficina llega alguien que afirma algo y pretende algo. Alguien que dice que le chocaron su carro y pretende que usted condene como juez a la otra parte a que choque a que pague la reparación de su carro. Usted, juez, no puede entrar a decidir si previamente no le ha dado la oportunidad a la otra parte de manifestarse. Usted emplaza en un juicio ordinario por 9 días, o emplaza en un juicio sumario por 3 días, o emplaza en un juicio oral señalando una audiencia. En esos 9 días, o en esos 3 días, o el día de la audiencia, la parte demandada tiene que manifestarse y decir o sí o no. Pero si el demandado no llega, es rebelde y significa que dijo no. Entonces usted, juez, tiene la pretensión de alguien que dijo algo y tácitamente la negación del otro, que dice que no está de acuerdo, que no quiere, que no va a pagar y que no está de acuerdo. Alguien dirá, pero eso es ilógico, ¿no? Pero es que aquí hay una premisa ahí importante que viene del derecho romano. Quien acusa miente. Y aquí en el ámbito civil, quien demanda miente. ¿Cómo yo, juez, voy a creer lo que dice el actor? Solo porque lo dice. No, tengo que escuchar que la otra parte no dijo nada. Yo debo de entender que se negó y se opuso. Y voy a tener que ordenar que se reciba prueba para que el actor me convenza que lo que él dice en su demanda es verdad. El otro no llegó, pero el que me tiene que convencer que es verdad es el actor. El otro no ha llegado. Por eso el otro niega. Y ahí es donde se da esa situación de la rebeldía, que es sinónimo de negación. Pero encontramos esas exclusiones en el juicio oral por la clase de proceso. Fíjese usted, la necesidad de una señora de alimentos, con sus hijos de alimentos, el juez oye a la otra parte y si la rebeldía fuera negación, sucede que ahora hay que obligar a la señora a probar su demanda. Y entonces aquí el legislador muy atinadamente dijo, no, aquí cambiamos la rebeldía y si el demandado aquí no llega, entonces lo condenamos a lo que dice la señora. Y lo mismo lo hizo con un juicio tan de poca monta como era el juicio de ínfima cuantía. En el juicio de rendición de cuentas también lo hace de la manera porque hay alguien que está obligado a rendir cuentas y simplemente no quiso llegar a rendirlas. Entonces el juez le tiene cierto eso, que no quiso llegar
Y algo similar, lógicamente, en la jactancia, que no tiene mayor valor que obligarlo a demandar. Entonces, en esos 4 juicios, la rebeldía es aceptación, pero la regla general es que la rebeldía es negación tácita de la demanda. Que tengamos solo bien presente esto, porque esto aplica para estos juicios de conocimiento. En relación a la prueba, pues la prueba, igual que en el proceso ordinario, igual que en el juicio oral, ustedes recuérdense que hay un procedimiento probatorio. La prueba no puede entrar en forma anormal, tiene que entrar de una forma ordenada al proceso, tiene que entrar ordenadamente. Entonces, aquí en el juicio sumario, igual que en el ordinario, igual que en el oral, hay un procedimiento probatorio. Cuando yo ofrezco mi prueba en un juicio sumario, cuando presento mi demanda. Y si soy el demandado, ¿cuánto contestó mi demanda? Ahí ofrezco mi prueba, ahí le anuncio mi prueba. Ahora, cuando yo pido que esa prueba se tenga como prueba, cuando el juez comienza a recibirla dentro de un plazo, aquí de 15 días. ¿Cuánto era el ordinario? 30. Aquí son 15, o sea, es la mitad. La mitad del tiempo del juicio ordinario es la mitad para llevar la prueba en un juicio sumario. Y en esos 15 días yo puedo proponer la prueba y el juez debe diligenciar la prueba. Reduce el plazo a la mitad. Es importante resaltar que siempre hay 2 pruebas privilegiadas que vimos en juicio ordinario y que se aplican en juicio sumario. La declaración de parte y el reconocimiento judicial yo lo puedo proponer y diligenciar en cualquier parte del juicio, no forzosamente en esos 15 días. Ahora, importante, lo que yo más me interesaba era que vean cómo se reduce aquí el plazo. En el juicio ordinario eran 30, aquí son 15. Y la pregunta del millón será, ¿pero esos 15 se pueden ampliar a 10 más? ¿O podría ser muy extraordinario de 120? No. Acá, ir y ampliar el periodo de prueba a 10 más o ponerlo a 120 va en contra de la naturaleza de la celeridad del juicio sumario. Y en la práctica, pero eso es una decisión eminentemente del juez, pero mi criterio es este, el juez no puede ni ampliar por 10 días más, ni puede crear un periodo extraordinario de 120 días, porque estaría en contra de las disposiciones de la naturaleza jurídica de este juicio, que es un juicio corto. Que cómo se propone una declaración de parte, que si hay que acompañar, plica, que cuántos testigos hay que presentar, que cómo se hace, formula una pregunta, que cómo se señala el reconocimiento, que cuántos días hay que notificar el reconocimiento, ya no lo explico. Eso se aplica en juicio sumario, pero ustedes lo conocieron en el juicio ordinario. Entonces, todas esas normas aquí las vamos a aplicar durante el periodo de prueba de este juicio sumario. La vista. Allá en el juicio ordinario, una vez concluido el periodo de prueba, el juez señala la vista en 15 días. Acá esa vista se reduce a 10. Entonces, allá eran 15 días, aquí son 10. O sea, no al 10º día, sino 10 días para señalar día para la vista. Una compañera, pero eso no lo hizo lamentablemente en vivo, sino me mandó un correíto terminando la prueba, terminando la clase, y me pregunta, licenciado, ¿y auto para mejor fallar? Ya he dicho, el auto para mejor fallar es una opción del juez. En un juicio ordinario, en un juicio oral y en un juicio sumario, el juez que tiene duda puede dictar un auto para mejor fallar. El tiempo queda a discreción del juez porque el tiempo es un tiempo judicial. El juez decide si en 5 días, en 10 días o en 15 días. Pero si el juez ya está para dictar sentencia, trae la vista sumario y tiene duda, puede dictar un auto para mejor fallar, porque es una opción del juez para aclarar sus puntos de vista, para aclarar algunas circunstancias de las cuales tiene duda. Pero en este caso, el juicio sumario son 10 días y no 15 como el juicio ordinario. Y la sentencia, distinto al juicio ordinario, que la ley del organismo judicial dice que hay que dictarla en 15 días, esta sentencia se dicta en 5 días, después del día para la vista. Entonces, mis estimados amigos, si hacemos un recuento, y hacemos una suma y le pongo 3 días del emplazamiento más 15 días de prueba son 18, más 10 días para la vista son 28, más 5 días para la sentencia son 32. Son los 32 días que recorre el juicio para llegar a la sentencia. No son los 69 del juicio ordinario, sino son 32 en el juicio sumario, para efectos de concluirlo en una primera instancia, por supuesto, fuera de lo que podrían ser los medios de impugnación.
Y en relación a medios de impugnación, ustedes saben que hay una aclaración, una ampliación, y alguien va a decir, Licky, ¿la aclaración en cuánto tiempo en un juicio sumario? 48 horas. Y se puede pedir la revocatoria de un decreto en 24 horas. Y se puede pedir la reposición de un auto en 24 horas. Y se puede pedir, plantear una nulidad en 3 días. Todo lo que ustedes ya saben, aplicable acá. Pero lo que sí destruye es la casación. Porque la casación como recurso extraordinario les expliqué a ustedes que eso solo aplicaba a juicios ordinarios de mayor cuantía y este es un sumario. Primero, ni es ordinario, sino es un sumario. Entonces no va a aplicar en sumarios, pero si hay una excepción. Si aquella norma que expliqué al principio, que faculta a las partes a ponerse de acuerdo en tramitar un asunto en la vía del juicio sumario, siendo ordinario, se aplicara. O sea, si 2 personas se pusieran de acuerdo en un asunto que originalmente era ordinario, pero se ponen de acuerdo en un documento, deciden tramitarlo en vía sumaria y lo tramitan en vía sumaria, la sentencia que se dicta en ese sumario sí es susceptible de casación. ¿Por qué? Porque el asunto originalmente debió haberse tramitado en un juicio ordinario. Entonces, ahí sí hay una excepción. No cabe casación, salvo que el asunto originalmente debió haberse tramitado en juicio ordinario y por acuerdo a las partes se tramitó en juicio sumario. ¿Qué asuntos se van a tramitar en esto? Estos asuntos los vamos a ver ya a partir del día martes. El código, igual que en el juicio oral, pero esto en el artículo 229, nos dice qué asuntos son susceptibles de tratarse en juicio sumario. Y aquí vamos a encontrar, no es solo una lectura, porque lo malo voy a explicar, asuntos de arrendamiento y desocupación. Usted sabe que es un arrendamiento, pues todo que venga de un juicio de arrendamiento se va a tramitar en juicio sumario. Usted me va a preguntar cómo se tramita, ya lo explica ahorita. Se emplaza por 3 días, se abre prueba por 15, se señala vista en 10, se dicta sentencia en 5. Pero ¿qué tiene de especial? Eso es lo que voy a explicar. Algunas cositas que la ley permite pedir dentro de ese juicio, eminentemente de cobro de rentas o de arrendamiento. Vamos a encontrar entrega de bienes muebles, voy a explicar en qué consiste, por qué dice que no sea dinero, les voy a explicar por qué la diferencia entre bienes muebles que no sean dinero y bienes muebles que fuera dinero, porque de bienes muebles que es dinero, ya lo vimos, cuando hablamos de la ínfima cuantía y menor cuantía, pero hoy vamos a hablar de bienes que no es dinero, y voy a explicar este asunto también. La rescisión de los contratos, que es una cuestión muy interesante, el tema de responsabilidad civil, expliqué un caso ahorita X versus Hospital Herrera y Erandi, la responsabilidad civil de ese funcionario y de ese empleado público se va a tramitar en juicio sumario, y si hubiera sido su actividad privada, va a ser en juicio ordinario. Los interdictos, que los confunden, cuando yo hable de interdictos, no estamos hablando de un incapaz. El declarado en estado de incapacidad se le llama que está declarado en estado de interdicción, pero no por estar declarado en estado de interdicción es un interdicto, porque la palabra interdicto se refiere a otra cosa. La palabra interdicto se refiere a unas medidas cautelares que en la época romana dictaba el pretor para asegurar la posesión de un bien, y sobre eso voy a hablar cuando hablemos del sumario. No tiene nada que ver con declaratoria de incapacidad. Y pregunto, y hago esta aclaración, porque si viene una pregunta y me están declarando ustedes, promoviendo en un juicio sumario la declaratoria de una incapacidad porque leyeron interdictos, van a estar equivocados. La declaratoria de incapacidad es jurisdicción voluntaria, eso lo vamos a ver al final. Y por último, aquellos que por disposición de la ley, igual que en el juicio oral o por acuerdo de las partes, deban de seguirse en esa vía. Eso es más que todo el tema del día de hoy, estimadas amigas y amigos. Ustedes pues ahora tienen la palabra. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren preguntar algo, pues estoy ya a su disposición. Ingrid, por favor, si es tan amable. Muy buenas tardes, licenciado. Disculpe, a mí no me quedó claro lo de el estado de interdicción y lo que usted estaba explicando. Va, Ingrid, miren, no tiene que quedar claro aún porque no, eso va a ser motivo de explicación en la próxima sesión, pero vamos a ver, muchos, y no sé si ustedes, pero muchos que yo conozco dicen que los mayores de edad que son incapaces son interdictos. Es que él es interdicto porque es incapaz. No, la palabra interdicto no tiene nada que ver con la falta de capacidad legal de una persona. La palabra interdicto tiene que ver con temas de posesión de bienes inmuebles. Y aquí lo voy a explicar. Técnica y jurídicamente a usted una persona declarada en estado de incapacidad se le declara en estado de interdicción, que es una cosa muy distinta. En la otra semana, cuando hablemos de los interdictos, yo les voy a explicar qué es un interdicto, pero no lo van a confundir con personas declaradas en estado de incapacidad, porque eso, la palabra interdicto
que viene de una palabra en la época latina interdiciere, tiene relación a medidas cautelares decretadas por el pretorio en Roma para asegurar la posesión de bienes de los cuales querían ser despojadas las personas. Pero voy a explicarlo en la próxima sesión. Solo lo adelanté para que no vaya a pasar como sucedió en alguna oportunidad cuando yo daba derecho civil, que pregunté 4 clases de servidumbres. Y por supuesto, ustedes saben que hay servidumbres continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, legales, voluntarias. Eso lo saben ustedes. Y la respuesta del compañero fue el que lava los carros, el que corta la grama, el que plancha. Y, pues, miren, imagínense perdido en saber dónde. Esas cuestiones no puede pasar con ustedes como abogados. Entonces, solo quería hacer referencia a que no fueran a confundir esa palabra interdicto con una persona en estado de incapacidad. Por eso hice la idea, Ingrid. ¿Hoy? Gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguien más iba a preguntarme por ahí? ¿Nadie más? Amelia, por favor. Gracias, licenciado. Yo quiero preguntarle, pero es sobre la medida cautelar de la pensión provisional de la clase anterior. Sí, por favor. Se fija una cantidad al obligado y la tiene que empezar a pagar desde que se inicia el juicio, desde que a él ya se le notifica esa cantidad. Correcto. Esa cantidad empieza a correr desde esa notificación, sí, o hasta que queda en sentencia la cantidad fija. Voy a explicar, Amelia, mire, voy a explicar algo que tal vez no me van a entender muy bien ahorita y lo entendería más cuando hable de juicios de ejecución. Para que usted pueda hacer cumplir a alguien una obligación determinada, forzosa, usted debe tener un título de ejecución. Eso lo voy a explicar. Y el título de ejecución no es ni más ni menos que un documento que contiene una obligación, pero un documento que la ley le da la calidad de título. Entonces, las resoluciones que dicta un juez en un juzgado de familia, la resolución donde fija una pensión provisional, no es un título de ejecución. Ahora, la sentencia que el juez dicta sí es un título de ejecución. Entonces, si usted quisiera ejecutar una pensión provisional, no lo va a poder hacer antes de que siga el juicio, sino hasta que el juez dicte la sentencia. Y los jueces fijan una pensión hoy es 4 de agosto, hoy le notificaron a alguien que debe pagar 1,000 quetzales mensuales, y el juicio sigue y termina el 4 de agosto del año entrante, en agosto del año entrante. Este señor durante 12 meses le fijaron 1,000 quetzales de pensión provisional, que no quiso pagar y la actora tampoco pudo ejecutar porque esa resolución no es título. Pero cuando el juez dicte la sentencia, en agosto va a resolver. Con lugar la demanda y se fija en 2,000 quetzales la pensión definitiva. Y en el mismo monto, todas las pensiones provisionales dejadas de pagar. Así resuelven los jueces. Entonces sucede que en agosto del año entrante yo tengo una sentencia que condena a este señor a pagar en 2,000 quetzales, ya no en 1,000, todas las pensiones provisionales. Si este señor no pagó ninguna, entonces él me va a deber 12 meses de 2,000 cada una. Si el señor las hubiera pagado todas, no me va a deber ya nada. Y uno dirá, pero fueron de 1,000 ahora 2,000. Sí, pero el juez declara en condenar en 2,000 las pensiones no pagadas. O sea, las pagadas quedan en el monto en que están. Y yo les decía el día de anterior que es una ruleta rusa. Porque si usted paga y el monto es mayor al que usted pagó, usted se salvó que tuviera que pagar más. Pero si usted paga y el monto en que condenan al final es menor, usted pagó de más y no lo va a poder recuperar. Entonces, esa es la manera como se ejecutan esas pensiones provisionales. O sea, de entrada a los 2 meses de estar en el juicio y no pagar, no hay manera de exigirle. Claro, le hemos embargado su salario. Y muchas veces cuando se embargan el salario, esa medida funciona porque el juez le ordena al cajero que mensualmente le quiten del salario la pensión provisional. Ahí funciona muy bien. Pero si no hay salario, no hay manera de poder exigirlo. Pero así funciona, ¿no? Amelia. Gracias, licenciado. Si esa duda tenía, si era retroactiva al inicio del juicio. Al momento de la notificación. De la notificación. Entonces, así. Sí es así y sí. La verdad es que ahí sí que es una ruleta, ¿verdad? El pago o no pago. Así es, correcto. Gracias, así licenciado. Vaya. Owen, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Me Sí, podría por supuesto, hablar, repetir por supuesto. en qué procesos o cómo
mire, pues hemos hablado de dos recursos. Un ordinario, que es el recurso de apelación, y un extraordinario, que es el recurso de casación. Este recurso de casación, por ser extraordinario, no procede en todos los juicios, más que en los juicios ordinarios de mayor cuantía. Entonces, solo en juicios ordinarios usted puede plantear casación. En juicios sumarios y en juicios orales no puede, porque la ley es exclusiva para esa clase de juicios, esa casación. Ahora, cuando usted se pone de acuerdo antes de iniciar un juicio, que aquel juicio ordinario, vamos a pensar en un juicio ordinario de daños y perjuicios. Usted es dueño de una finca y por donde está su finca pasa una tubería que traslada petróleo y se rompe, destruye su finca. Usted comienza a hacer los cálculos y sé que su finca, los daños ocasionados a su finca son de 1 millón de quetzales. Usted tiene que plantear un juicio ordinario para recuperar, para que condenen a los dueños de la refinería el pago de esa expulsión de petróleo que destruyó su finca. Usted tiene que plantear un juicio ordinario, pero la ley le permite que usted se ponga de acuerdo con los futuros demandados para decidir que en lugar de agarrar un juicio ordinario, mejor tramiten ese tema que era ordinario, pero lo tramiten en juicio sumario. La ley lo permite. Yo nunca lo he visto. Nunca he visto un acuerdo de esos, pese a que tengo 38 años de ser abogado. Pero la ley lo permite. Entonces usted se pone casualmente de acuerdo con ellos y tramitan ese juicio para la condena de 1 millón de quetzales por los daños y perjuicios ocasionados por el ducto que se rompió, el conducto que rompió y se pone de acuerdo y siguen un juicio sumario, ya no el ordinario, siguen el sumario porque se ponen de acuerdo. Dictan la sentencia en primera instancia y plantean apelación. Se va a segunda instancia y si hubiera sido un juicio sumario cualquiera, no cabe casación, pero como este juicio originalmente hubiera sido ordinario, aquí ustedes sí tienen derecho a plantear casación. Eso es lo que quería explicar. Ah, ya, más claro. Gracias, licenciado. Vaya, usted, güey. Bueno, ahí estamos. Día martes de la semana entrante nos vemos con ya los juicios, en particular el juicio sumario, y ahí vamos a ir aclarando algunas cosas y les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana, que todo les salga muy bien. Enhorabuena, se cuidan.